Imagina despertar en el mundo de Minecraft, sin saber picar, construir, ni cómo sobrevivir a un zombie. Un grupo de inadaptados cae de golpe en este universo cuadrado y lo único seguro es que van a meter la pata. Hoy te cuento Minecraft la película. Todo comienza con Steve, un niño curioso que, durante su infancia, se aventuró en una mina abandonada. Sin embargo, su exploración concluyó repentinamente cuando un enigmático hombre lo asustó. Años más tarde, en el presente, Steve lleva una vida aburrida vendiendo pomos para puertas. No disfruta de su empleo y se pregunta en qué momento perdió su propósito. Decidido a hallar respuestas, regresa al sitio donde todo comenzó, pero esta vez nada lo detendría. Al llegar a la mina, el mismo sujeto de su niñez sigue allí, pero Steve lo ignora y se adentra en las profundidades. Allí encuentra unos artefactos extraños, y al combinarlos, se activa un portal que lo transporta a un mundo superior, un lugar donde todo lo imaginable puede ser creado. Era el sitio con el que siempre había soñado. Durante el día, Steve era feliz construyendo sin límites, pero por las noches sentía la soledad. Hasta que un día apareció un lobo. Steve le ofreció un hueso y el animal se convirtió en su leal amigo, al que llamó Dennis. Juntos se volvieron inseparables, explorando y edificando hasta levantar un mundo propio. Todo era paz, hasta que un día Steve encontró unas ruinas extrañas, y dentro de ellas, un cofre con piezas desconocidas. Al armarlas, activó un nuevo portal que lo llevó al Nether, un mundo sombrío donde no existía la felicidad, solo la avaricia por el oro. El lugar estaba controlado por Malgosa, una entidad ambiciosa que planeaba destruir el mundo superior para robar sus tesoros. Sin saberlo, Steve le entregó el artefacto que ella necesitaba. Al darse cuenta del error, trató de escapar, pero fue capturado. No podía permitir que Malgosa llevara a cabo su plan, así que, con ingenio, robó el orbe y lo confió a Dennis, quien logró huir y ocultarlo en la casa de Steve. El portal fue sellado, y mientras el cubo permaneciera oculto, el mundo superior estaría protegido. En otra parte, un hombre conduce su coche hacia una zona de subastas. Es un jugador profesional que alguna vez lo tuvo todo, pero su vida da un giro cuando la cartera le da malas noticias. Sin tiempo para asimilarlo, se encuentra con su amigo Derly, quien le propone una inversión, un contenedor que podría interesarle, mencionando un Atari Cosmo del 78. El hombre, apodado el basurero, se muestra intrigado. Participa en la puja y ofrece hasta $900, pero al abrir la caja descubre que no hay consola alguna, solo objetos misteriosos y el cubo. Frustrado, lo abandona todo y continúa su camino. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, su coche se avería. Cerca de allí, dos hermanos, Henry y Natalie, se mudan a un nuevo barrio tras la muerte de su madre. Al llegar, conocen a Dawn, una mujer excéntrica que cría alpacas y les ofrece sus condolencias. Ya instalados, ella prepara una pizza para que Henry la lleve a la escuela, pero él teme que se burlen de él. Más tarde, Henry visita una tienda de videojuegos, donde conoce a Garrett, quien le muestra sus volantes y le ofrece clases a $50 la hora. Antes de irse, le pide la pizza. En la escuela, Henry conoce a la directora, quien está pasando por una ruptura sentimental. Luego se encuentra con su profesor de arte y educación física, quien les pide dibujar una banana y una naranja. Su estilo no es del agrado del maestro, y algunos compañeros se ríen de él. En lugar de desanimarse, Henry decide demostrar lo que vale. Emprende un ambicioso proyecto y presenta una mochila que permite volar. Sin embargo, el experimento fracasa y un esqueleto se estrella en la fábrica donde trabaja su hermana, causando un desastre. Como resultado, es llamado al despacho de la directora y sancionado. Sin muchas alternativas, contacta a Garrett y le ofrece $26 para que se haga pasar por su tío. Cuando Garrett llega, la directora queda impresionada por su presencia y coquetea con él. Garrett aprovecha la ocasión para decirle que su expareja fue un tonto. En la tienda, Henry repasa sus cálculos, preocupado por el trabajo de su hermana. Entonces ve el artefacto cúbico y, junto a Garrett, decide investigarlo. Aunque hay advertencias de no unir las piezas, la curiosidad puede más, y al hacerlo, Henry siente que el objeto los guía hacia algún lugar. Mientras tanto, en casa, Natalie se preocupa por la desaparición de su hermano, y Dawn logra rastrearlo rápidamente. El joven va hacia las minas, y los curiosos deciden seguirlo. Allí encuentran un portal. Antes de reaccionar, Henry es atrapado y arrastrado dentro. Los demás también son absorbidos uno por uno. Al otro lado,
quedan asombrados. Garrett se acerca a una oveja para comprender qué es, y los demás lo siguen. Pero no están solos. Un aldeano los observa desde las sombras y cruza el portal hacia la tierra. En otra zona de este mundo cúbico, una bruja explota a cerditos para que excaven en busca de oro. Uno de los cerditos, con alma creativa, dibuja algo, pero su rebeldía es castigada y lo convierte en chuleta. Luego, la bruja se entera de que el orbe ha regresado al mundo original. Furiosa, visita a Steve, quien está prisionero. Le prohíbe usar su creatividad y le ordena recuperar el cubo si quiere que Dennis siga con vida. Mientras tanto, Dennis logra volver al mundo cúbico. Por su lado, Garrett sigue obsesionado con encontrar oro y trata de interrogar a la oveja. Pero al caer la noche, el peligro aparece. Son atacados por criaturas, y Garrett es el primero en huir, cayendo en una trampa. Henry, en medio del caos, descubre que puede construir y usa su ingenio para levantar una fortaleza que los protege. Garrett logra salir del hoyo, pero es sorprendido por un creeper que explota. Luego huye, pero es emboscado por zombies. En la pelea, recupera el artefacto, pero se le cae y se rompe una parte, cerrando el portal. Aunque es un desastre, consigue llegar hasta sus compañeros en busca de ayuda. Justo cuando creen haber escapado, más zombies los atacan en lo alto de la estructura. Pero Steve aparece y los salva con gran habilidad. Al amanecer, Steve les hace preguntas sobre cómo consiguieron el orbe y dónde está Dennis, pero los chicos no tienen respuestas. Natalie se niega a entregar el cubo, ya que su prioridad es regresar a casa. Sin embargo, ahora eso es imposible. Rompieron la pieza clave. La única solución es viajar a un sitio lejano y peligroso para conseguir un repuesto. Forman una alianza, y aunque Garrett se nombra líder, advierte a Steve que no los traicione. Dawn, pesimista, cree que todo está perdido, pero Steve toma la iniciativa y los guía hacia la aldea más próxima. En la Tierra, el aldeano es arrollado por la directora. Al notar su cabeza cúbica, no se sorprende. Mientras tanto, los chicos llegan a Mid, un pueblo creado por aldeanos y Steve. Allí les explica que en ese lugar pueden crear lo que deseen, sin restricciones. No obstante, el grupo se pone tenso al notar la presencia del golem de hierro. Más tarde, durante una comida, Steve realiza una muestra culinaria al cocinar un pollo con lava. Al probarlo, se quema la boca al instante. Garrett, sin querer quedarse atrás, también lo degusta, aunque claramente sufre al disimular el ardor. En otro sitio, la bruja se encuentra con el general Chamkas y le informa que Steve los ha traicionado. Además, le revela que no está solo, ya que se ha aliado con humanos recién llegados al mundo cúbico. Para alistarse, les proporciona a sus soldados una poción que evita que se conviertan en zombies. En Midbot, Natalie conversa con Steve sobre cómo sacar a su hermano de ese lugar, pero Steve le aclara que en ese mundo lo esencial es la creatividad. Natalie, insegura, no lo comprende del todo, especialmente porque fue testigo de cómo la creatividad provocó la explosión en la fábrica donde trabajaba. Henry escucha todo y, molesto, se va. Garrett lo sigue para intentar animarlo. Dawn, por su lado, encuentra un lugar donde venden mapas. Mientras tanto, Steve muestra a los chicos su arsenal y las herramientas necesarias para cumplir su misión. Entre todos esos objetos, Garrett descubre una perla de Ende, un potente objeto de teletransporte. Luego, Steve les enseña la mesa de crafteo, donde pueden fabricar sus propias armas si colocan los materiales adecuados. Como era de esperarse, Garrett se equivoca y crea unos bloques raros. En cambio, Henry, con la aprobación de Steve, logra construir un arma impresionante. Después, Garrett le pide hablar en privado a Steve y le confiesa que posee el orbe, pero si lo quiere, deberá pagarle con diamantes. Paralelamente, Natalie y Dawn negocian con unos mercaderes para conseguir un mapa. Sin embargo, el sonido de las campanas lo interrumpe todo. Un ejército de piglins está atacando la aldea, sembrando el caos. Las chicas logran escapar mientras los chicos intentan abrirse paso en medio del ataque. Durante la batalla, el general Chamkas se enfrenta a Steve, revelando que en el pasado fueron amigos. A pesar del vínculo, la pelea continúa. Steve intenta derrotarlo, pero Garrett, torpemente, lo deja inconsciente. Ese descuido le cuesta caro. Chamkas lo golpea dejándolo fuera de combate. Mientras suplica por su vida, Henry dispara y lo salva. Las chicas también se defienden como pueden. Logran huir hacia el muro, pero Natalie decide volver por el mapa. Durante la huida, Steve les da alas improvisadas. Garrett empuja a Henry para probarlas, y al ver que funcionan, también se lanza, seguido por Steve, quien aterriza sobre Garrett y vuelan juntos. Aún así, los piglins los persiguen, obligándolos a separarse. En la confusión, un cerdito atrapa a Henry, pero logra liberarse con ayuda de un artefacto.
Finalmente, los tres escapan por un pequeño túnel y caen en un campo lleno de pandas. Mientras tanto, Natalie y Dawn intentan construir un barco para seguir al mercader de mapas, pero fracasan. En otro lugar, la directora disfruta de su cita con el aldeano, a quien le cuenta detalles de su vida amorosa. Los chicos, ya a salvo, interrogan a Steve sobre sus enemigos. Él finalmente les revela su historia. Vienen de un mundo oscuro y buscan el orbe para cumplir su venganza. En la fortaleza enemiga, la bruja regaña a Chamkas por haber fallado. Enfurecida, invoca a un piglin colosal y convierte al general en chuleta. Mientras las chicas avanzan en la oscuridad, Natalie le confiesa a Dawn que se siente culpable por no proteger a su hermano. Entonces, se topan con un lobo furioso, pero logran calmarlo con un hueso. Al ver su collar con el nombre de Dennis, le piden que las guíe hacia Steve. Los chicos llegan a las minas de Redstone. Allí, hay trampas antiguas. Garrett activa una por accidente y huye despavorido, encontrando una palanca que revela el escondite de los diamantes de Steve. Antes de poder entenderlo, el rugido del gran piglin sacude la cueva. Escapan en carritos por los túneles. Al agotarse la energía de Redstone, Garrett debe empujar, y usan a los creepers para generar una explosión que les permite salir. Henry enfrenta a Garrett por querer quedarse con los diamantes. El hombre confiesa que está en bancarrota, y Steve parece ser el único que lo comprende. Tras caminar mucho, llegan a una torre donde se encuentra el cristal necesario. Steve explica la estructura del lugar. En el primer piso hay guardianes, en el segundo hechiceros, y en el tercero un tesoro vigilado por un Enderman al que no deben mirar directamente. Deciden distraer a los enemigos con un show, mientras Henry entra en busca de la parte faltante del orbe. Sin embargo, lo descubren y lo persiguen. En su huida, cruza la mirada con el Enderman y sufre visiones espeluznantes. A pesar de ello, logra vencerlo y obtener una perla de Ende. Mientras tanto, Garrett y Steve enfrentan a un pequeño jinete montado sobre un pollo. Tras una pelea intensa, lo derrotan y lo dejan llorando. Henry aparece y escapan juntos. Al llegar al puente, la bruja aparece y les arrebata el orbe. Antes de reaccionar, Steve y Henry logran subir a un globo aerostático para escapar. Garrett se queda atrás, enfrentando a los cerdos con explosivos. Desde el aire, los chicos ven cómo su amigo se sacrifica. Sin embargo, el globo sufre una falla y cae, dejándolos inconscientes. Al despertar, Steve se reencuentra con Dennis y Henry se reconcilia con Natalie. La bruja inicia su plan, usa el orbe para invocar la oscuridad y lanzar la invasión. Los cerdos atacan sin piedad y destruyen todo. Los protagonistas organizan una estrategia con ayuda de golems de hierro. Se abren paso entre los enemigos, pero la bruja libera a su monstruo. Henry usa la perla de Ende para acercarse al orbe, pero la criatura lo ataca y cae. Justo a tiempo, Garrett regresa pilotando un globo y lo salva. El combate llega al clímax cuando Steve enfrenta a la bruja y los lobos atacan a la bestia. Con los piglins debilitados, Henry provoca que la torre con el orbe explote. El piglin gigante intenta atraparlo, pero Natalie lo recupera. Sin aliados ni poder, la bruja es vencida. Aunque intenta engañar a Steve, su destino está decidido. Con la batalla finalizada, Steve le ofrece a Henry quedarse en ese mundo, pero él elige volver. Dennis también decide marcharse con Dawn. Garrett se despide, pero al final atraviesa el portal junto a ellos. De regreso en su mundo, Steve convierte su historia en un exitoso videojuego. La tienda de Garrett se vuelve un referente. Dawn y Dennis se vuelven virales. Natalie, motivada, abre un curso de defensa personal. Henry, inspirado, sigue creando inventos admirados por todos. El aldeano, por su parte, se queda con la directora. Si te ha gustado este resumen, suscríbete.